Hola, mi nombre es Mónica y quiero compartirte un tema apasionante. Hoy vamos a hablar de la vida abundante. Y para empezar, hablando de la vida abundante, te quiero comunicar que Dios quiere regalarte esta vida abundante y que sea para siempre. Quiero contarte una historia de John Paul. ¿Quién fue John Paul? Fue un niño que se crió en un pueblo a la orilla del mar allí en Inglaterra. Un niño que creció en una familia muy humilde y a una corta edad tuvo que ir a trabajar. Ahí trabajando en un barco, un día estaba arriba del mástil y se cayó. Todos los trabajadores, sus compañeros, corrieron para ayudarlo, pero ninguno se atrevió a tomar a John Paul, porque era una bolsa, un saco de huesos rotos. Así que empezó esta travesía en la vida de John, donde él estuvo más de 2 años en cama para recuperarse. Mientras se recuperaba, muy aburrido, él tomó la Biblia y empezó a leerla y a leerla y a leerla. Él quería encontrarle un sentido a su vida. Él quería tener una esperanza. Por eso John Paul, leyendo la Biblia, un día encontró que podía tener una vida abundante. Así que John Paul vino un día a su vecino y lo contrató, después de 2 años y medio de recuperación, lo contrató para trabajar en su zapatería. Así que John Paul, ahí en la vereda, en un banquito, arreglaba zapatos. Pero a su costado tenía la Biblia donde leía y leía. Un día John Paul empezó a juntar dinero de su trabajo y pudo juntar un buen dinero, así que él colocó su propia zapatería. El primer par de zapatos que hizo era para su sobrino lisiado. Él hizo el primer zapato ortopédico. Así que empezó a hacer otros zapatos ortopédicos para ayudar a otras personas. John Paul, en ese lugar donde tenía su zapatería, muy pronto le llamaban no la zapatería de John Paul, sino la escuela, la casa de los niños pobres. Porque John Paul empezó a salir por el mar y empezó a buscar en las orillas del mar a esos niños desamparados, a esos niños que vivían en la calle. Se cuenta que él pudo rescatar más de 500 niños. Su fama llegó por toda Inglaterra. Y el Parlamento hizo leyes donde empezaron a hacer orfanatos para niños y escuelas para niños. Pero eso sí, con la enseñanza de la palabra de Dios. John siempre decía que ahí estaba la verdadera vida. Por eso él le enseñaba a los niños acerca de la Biblia y acerca de la vida eterna, de la vida abundante. John Paul fue un hombre que fue usado por Dios, pero un hombre que murió, pero siguió viviendo en el cielo. Y esa es la vida abundante que yo te quiero hablar. ¿Sabes qué? Cuando John Paul murió, ¿sí? Él también se hizo un homenaje. Y en ese homenaje, habían escrito una lápida donde decías, serás recompensado en el cielo, porque ellos aquí en la tierra no te pudieron recompensar. John Paul murió para seguir viviendo en el cielo. Esa vida abundante que él pudo abrazar a través de lo que encontró en Jesús, a través de la Biblia. Esa vida abundante él la trasladó y la comunicó a esos niños, no solo para cambiar su entorno aquí en la tierra, sino también para darles una esperanza de vida eterna. Por eso quiero decirte que la palabra de Dios dice, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino a la vida. La enseñanza es luz y camino a la vida. La palabra de Dios es nuestro fundamento como seres humanos. La palabra de Dios es el manual de la vida, donde nos explica cómo vivir la vida. Acordémonos que Dios dice que la única forma de vivir la vida es con su palabra. Recuerda que es el autor de la vida, el dador de la vida. Y el que sabe cómo funciona esto es Dios.
Dios sabe cómo funciona la vida, aun cuando no tengas esperanza, aun cuando todo lo veas muy crítico en tu vida. ¿Sabes qué? Dios tiene planes y Dios nos puede hacer vivir una vida abundante sobre esta tierra, una vida con paz, una vida con propósito. Pero no solo eso, podemos compartir esta vida para que un día todos podamos disfrutar de una eternidad. Por eso, aquí vemos la única forma de vivir la vida es con el manual de la vida. Y Jesús dijo unas palabras hermosas. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir a mi Padre si no es por mí. Y en primer lugar quiero hablar de que Él es el camino. Sí, Él es el único camino y tienes que creerlo. Jesús no es una persona para que la recordemos en Navidad o en la Pascua y recordemos su sufrimiento, porque Él no vino para ser un mártir, Él vino para ser tu Salvador, mi Salvador. Por eso Él es el único camino y tienes que creerlo. No hay otro camino. Quizás tú has buscado y sigues buscando y vas a seguir buscando y te vas a cansar de buscar. Pero ¿sabes qué? Él es el único camino. No hay otro. Y tienes que creerlo, porque Él lo dijo. Y sabes, no solamente Él es el camino, sino que también Él dijo que Él es la verdad, la única verdad. Él no dijo: yo soy uno de los caminos, tampoco dijo: yo soy una de las verdades. No, hay una sola verdad. Y Él dijo: yo soy la verdad. Por eso la verdad dice que nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado. Porque el vacío que nosotros sentimos, ese vacío tiene la forma de Dios. Ese vacío, el único que lo puede llenar es Dios. Tenemos que entender que como seres humanos, nosotras estamos separadas de Dios a causa de nuestro pecado, a causa de todas aquellas cosas que van en contra de Dios, como la mentira, el engaño, el odio, el rencor, las groserías, el robar, el pensar mal. Todo eso nos ha separado de Dios. Y ni hablemos de aquellos pecados gigantescos que nos rodean hoy en este mundo. Pecado de muerte, pecados de gran maldad. Por eso tenemos que entender que Él es la verdad. No hay otra verdad fuera de Él. Él dijo que Él era la verdad. Si estás buscando esa verdad, Él es la verdad. Él es el camino, el único camino. No hay verdad en la Santa Muerte, no hay verdad en la idolatría. Los ídolos son aquellos muñecos hechos quizás a mano o quizás hechos en una fábrica. Son muñecos creados por el ser humano. Eso no son Dios. Un ídolo es alguien que adoro y que creo que me puede suplir. ¿Y sabes qué? Dios se molesta, Dios se enoja cuando yo creo que eso me puede suplir o cuando yo le pido a eso y no le pido a Él. Por eso tenemos que entender que Él es la verdad. Lo demás es todo un engaño para distraerte. Por eso tienes que entender que Él es el único camino, pero Él también es la verdad. Y Él es espíritu y verdad. Por eso cuando creemos en Dios, lo creemos por la fe, porque no lo vemos, pero creemos, confiamos. Y cuando le creemos a Él, vamos a su palabra y le obedecemos. Creemos lo que Él nos dice. La palabra de Dios es un manual increíble. La palabra de Dios nos dice cómo educar a nuestros hijos, cómo comportarnos con nuestros esposos, cómo vivir una vida plena en soltería. También nos enseña cómo administrar el dinero. Nos enseña cómo ser buenos amigos. Nos enseña cómo ser buenos hijos. Nos enseña cómo ser buenos padres. La palabra de Dios está llena
de consejos, consejos que nos dan luz y una vida abundante. Por eso no tenemos que menospreciar la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios yo pude entender quién era la persona que Dios quería que yo me case, las cualidades que tenía que tener. Dios me enseñó cómo es que funciona el matrimonio y qué es lo que Dios espera del matrimonio. Y por eso Dios ha hecho un matrimonio duradero y cada vez mejor, cada vez con más disfrute. Pero eso sí, eso se encuentra en la vida abundante con Dios y en Dios, en su palabra. No solamente Él es el único camino, no solamente Él es la verdad, sino que también dijo que era la vida, la vida. Él es el autor y dador de la vida. Jesús dijo, yo tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar. ¿Te das cuenta que Él es la vida? ¿Que Él tiene el poder sobre la vida? ¿Te das cuenta que Él es la única persona que nos puede guiar a vivir una vida verdadera y abundante? Pero no solamente aquí en la tierra. Él nos quiere trasladar al cielo para vivir una vida mayor, verdadera. Una vida plena, 100% satisfechos. Eso va a ser cuando estemos en el cielo. Pero ¿sabes una cosa? Él es el autor y dador de la vida. Jesús dijo, yo tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Cuando Jesús murió en esa cruz, había 2 ladrones. ¿Te acuerdas la historia? ¿Has visto la película? Un ladrón dijo, yo no creo que tú eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué no haces? ¿Por qué? Y hoy escucho mucha gente diciendo, yo no creo en Dios. Si Dios existiera, ¿por qué no hace? ¿Por qué permite? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Porque todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Esa es la verdad, le hemos dado la espalda a Dios. Dios ha dicho, no adulterarás y adulteramos, no vas a fornicar y fornicamos, no robarás y robamos. No darás falso testimonio y lo damos. No tener malos pensamientos, cuidar mi mente y mi corazón y no lo hacemos. Le hemos dado la espalda a Dios. Por eso cuando este ladrón dijo, si tú eres Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo, no creyó. Esperaba un milagro, esperaba algo para decir, realmente creo en ti. Había incredulidad en su corazón. Pero del otro lado había otro ladrón. Y este ladrón se dio cuenta que Jesús era Dios. Se dio cuenta que Jesús era el Señor de los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores. Y este ladrón dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba reconociendo quién era Él. Señor, acuérdate de mí. Pero también estaba reconociendo quién era el que moría a su lado. Era Jesús, era Dios, dando su vida. Y las palabras de Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le estaba diciendo que iba a tener vida cuando muriera ese mismo día y que iba a estar con él. También hubo otro hombre en San Juan capítulo 3, Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy respetado por la sociedad. Era un hombre religioso. Era un hombre noble. Era un hombre que se podía decir que era recto. Era un hombre como muchos hombres hoy dicen, muchas mujeres hoy dicen, yo no soy mala, yo soy buena, yo no le he hecho mal a nadie. Pero sabes una cosa, cuando se encontró con Jesús
y le preguntó a Jesús que qué tenía que hacer para un día estar en el reino de los cielos. Jesús le dijo, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Pero ¿cómo, Jesús, nacer de nuevo? ¿A qué te refieres? Mira todo lo que he hecho. Mira qué buen hombre que soy. ¿Sabes una cosa? Hay gente buena en la tierra, pero no hay gente sin pecado. Y ese es nuestro problema, el pecado, que nos separa de Dios. El pecado del orgullo. Hay mucha gente que cree que teniendo nuestra religión, teniendo nuestras obras y que por mi poder y por mi persona voy y me merezco el cielo. Pero Dios dice en su palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Dice la Biblia que Dios ve nuestras propias justicias como trapo de inmundicia, porque somos seres injustos y pecadores de nacimiento. Y tenemos que entender este gran problema, porque si tú no entiendes, mi querida amiga, que tienes pecado, si tú no entiendes, mi querida amiga, que no hay nada que tú puedas hacer para limpiar tus pecados, porque nacimos pecadoras y moriremos pecadoras. Necesitamos un Salvador. Necesitamos esa esperanza. Nicodemo estaba ahí con Jesús y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Así como nacimos del vientre de nuestra madre aquí en la tierra, Dios está esperando que podamos nacer del Espíritu. ¿Cómo del Espíritu? Sí, cuando nosotros tenemos pecado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice la Biblia que cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, reconociendo el sacrificio de Jesús en la cruz, dice que Él nos limpia de todo pecado y somos sellados con el Espíritu de Dios dentro nuestro. Y eso es el segundo nacimiento. Pero ¿sabes qué? El que tiene el Espíritu de Dios tiene la vida eterna. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. No verá la vida. ¿A qué se refiere? No verá esa vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no verá a Dios. Por esto vino Jesús al mundo. Vino a salvar lo que se había perdido. En Juan 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios le dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos consignas muy importantes. Mas a todos los que le recibieron, tienes que recibirlo. Pero no solo recibirlo, sino también creer en su nombre. Si tú le recibes y tú crees en su nombre, Dios te da la potestad, el derecho de ser hecha hija de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos su creación, pero hijos de Dios aquellos que han nacido por segunda vez del Espíritu. Aquellos que han reconocido su condición de pecador, pecadora, y le han pedido perdón a Dios, porque entienden que el único que puede perdonar es Jesús. Él, clavado en una cruz, derramó su sangre pura, santa, sin mancha, sin pecado, para que tú y yo tengamos con qué lavar nuestros pecados. Con su sangre, Él se sacrificó, un sacrificio perfecto, porque era el mismo Dios perfecto, sin pecado. Derramó su sangre para que tú y yo nos podamos limpiar con esa sangre. Tienes que creer que Jesús es el único camino. Su sangre es lo único que nos puede limpiar. Su sacrificio es lo único que nos abre la puerta al cielo. Y no solamente que Él es el único camino, sino que Él es la verdad.
la verdad de que su sangre, su sacrificio tiene poder para limpiarme y para entrar su Espíritu en mí, ese nacimiento del Espíritu Santo de Dios. Y dice que Él nos sella y somos hijos de Él. Y un día vamos a poder ir a la casa de nuestro Padre. Él lo prometió. Jesús dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Él está preparando lugar para los hijos de Dios, para aquellos que han reconocido su condición, pecadores, y que entienden que necesitamos un Salvador. Ese es Jesús. La verdad, el camino y la vida, pero no solo una vida abundante aquí en la tierra, siendo su hija, sino una vida abundante allá en el cielo, para siempre. ¿Quieres recibir este regalo de Dios? ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Crees que Él murió por ti? ¿Crees que tú necesitas un Salvador? Es un mensaje tan sencillo. No tienes que hacer nada, solamente depositar tu fe en el mensaje. Que no lo doy yo, es un mensaje directamente de la palabra de Dios. Y como te leí al principio, la palabra es la verdad que alumbra y da vida. ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? ¿Crees lo que Él hizo por ti? ¿Quieres ser hecha hija de Dios? Vamos a hablar con Dios, vamos a platicar con Dios. Quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Si tú entiendes hoy esta gran verdad, dile, Señor, yo entiendo que soy pecadora. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones. Pero hoy entiendo el sacrificio que hiciste por mí para salvarme. Quiero nacer del Espíritu. Límpiame con tu sangre, Jesús. Límpiame mis pecados. Límpiame mi maldad y entra a mi vida. Te recibo como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres hija de Dios, un día nos veremos en el cielo. Si te parece que este mensaje es importante, compártelo, porque este mensaje cambia la eternidad de las almas. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar.